encantaría que me pongan en el chat si escuchan bien y ven bien. Me encantaría que me escriban en el chat, por favor, si escuchan bien y ven bien. Hoy va a ser una clase bien interesante, a diferencia de la del martes. Vamos a ver gráficos en tiempo real, vamos a marcarlos y vamos a hacer algunas cosas. ¿Me escuchan bien? Vamos a ver, les voy a escribir porque veo que nadie quiere escribir. Necesito que me respondan si escuchan bien. Queridos amigos, necesito que me respondan. Señor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ahora sí, bienvenidos. ¿Qué tal, Nancy? Un gusto verla. ¿Cómo te va? Saludos de Argentina. ¿Cómo Ya estoy grabando la estás? sesión. Les quiero aclarar que ya estoy grabando la Muy sesión. bien. Les voy a pedir que si pueden cerrar sus micrófonos y cámaras porque vamos a ver aspectos técnicos. Ahí está José Pérez también. José Pérez, un saludo. Vamos a ver aspectos técnicos y en tiempo real vamos a ver la gráfica. Este es un repaso bien sencillo, bien fácil, la verdad. Está dividido en 3 partes y se utilizan 11 herramientas. Vamos a darle un poquito más de tiempo a los demás. Voy a quitar la admisión acá en, ¿cómo se llama esto? La sala. Voy a deshabilitar la sala para que puedan ir entrando tranquilamente. Bien. Perfecto. A ver, porque no. Se va a desactivar. Vamos, aquí los estoy silenciando porque estamos grabando la clase. Perdonen que hay gente escribiéndome que seguro no puede entrar. Vamos a ver. Okay. Igual esta clase va a quedar grabada, es una clase de cómo decirles, solamente es una clase de repaso para que ustedes, obviamente, cuando agarremos las cuentas demo, no vayan a ir perdidos. Y es bien simple, miren. ¿Cómo se puede repasar el aspecto técnico del trading? Y esto es algo que lo vamos a ver bien nosotros. Esto es algo bien sencillo de entender. Recuérdense que hay 2 tipos de análisis. Está el análisis fundamental, que está basado en las noticias, en las cosas que están ocurriendo en el mundo, en los mercados, lo que ocurre alrededor de Bitcoin, regulaciones, subidas de intereses, quiebras de bancos, guerras. Todo eso afecta al mercado por el miedo. Hoy no vamos a hablar porque para operar de forma técnica no necesitamos hacer el análisis fundamental. Eso es algo en lo que usted debe estar informado. Pero para hacer la práctica a la que vamos a ir en las 3 clases, usted debe saber estos 11 elementos que se dividen en 3. Y el primer elemento es que cuando yo veo una gráfica, esa gráfica, yo debo analizar si tiene una zona de soporte y resistencia. Zona de soporte y resistencia. El soporte es abajo, la resistencia del precio es arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que la gráfica se va a mover de esta forma. Cuando cae, toca una zona de soporte y cuando sube una zona de resistencia donde el precio se resiste a pasar. Pero a veces el precio pasa y entonces ahí debemos analizar si es una falsa ruptura de precio o realmente va a romper esa zona de resistencia. Lo mismo ocurre con la zona de soporte. Entonces, estas 11 herramientas se dividen en 3 áreas. La primera área es zona de soporte y resistencia, ¿verdad? La zona de soporte y resistencia es mi primer análisis al ver una gráfica.
¿Cuál es la zona de soporte y resistencia? Hay una zona de soporte y resistencia. La gráfica se comporta en un impulso o está en un pull down. Eso es lo que tengo que analizar. Y dentro de esa gráfica de soporte y resistencia, debo analizar cuáles son los patrones de velas japonesas. Ese patrón, junto con la zona de resistencia y soporte, me va a indicar a mí si hay una falsa ruptura de precio tanto en la resistencia como en el soporte, o si hay una real ruptura de ese precio. Entonces, como lo he venido diciendo en las clases, nuestra estrategia está básicamente planteada a través de lo que conocemos como la acción del precio o el price action. ¿Por qué? Porque si lo primero que yo analizo es soporte y resistencia, estoy analizando que el precio tenga una zona de resistencia y una zona de soporte, ese precio. Y que si rompe esas zonas, sean falsas rupturas o rupturas reales de precio, ya sea en soporte o en resistencia. Dejando claro eso, esa es la primera fase y es la primera herramienta de las 11 que usted tiene que utilizar para hacer un análisis técnico. Parece complicado, pero no lo es. Cuando usted de repente ve la gráfica, de repente dice, aquí está la zona de soporte y resistencia, estos son los máximos del precio, estos son los mínimos. Luego, bueno, el patrón de velas me está indicando que el mercado va a la alza en esta zona de resistencia o va a la baja en esta zona de soporte. Y ya usted ya tiene la primera fase de las 3 que le digo que tienen estos 11 elementos. La fase 2 serían los gráficos de precio. Por eso nuestra estrategia está basada en el price action. Las gráficas de precio, que hay muchas gráficas de precio, pero nosotros vamos a utilizar únicamente 5. ¿Cuáles son? Bueno, la primera, y aquí ya le voy a compartir pantalla para que la vayamos viendo, es hombro, cabeza, hombro. Cuando usted ve la gráfica, ve el soporte, ve la resistencia, ve el patrón de velas, lo que sigue es ver si en esa gráfica existe dentro de la gráfica un gráfico de hombro, cabeza y hombro. ¿Qué nos va a indicar el hombro, cabeza, hombro? Y es lo que nosotros debemos entender. Nos va a determinar que el mercado va a la baja. ¿Con qué me voy a apoyar? Bueno, me voy a apoyar viendo si la zona de soporte también abajo está yendo hacia abajo. Y si las velas japonesas me están indicando un patrón de velas junto con el patrón de hombro, cabeza, hombro, que el mercado va hacia abajo. Ya con esos 3 elementos, ¿qué puedo decir yo? El mercado va a ir a la baja. Y les voy a poner un ejemplo clarísimo en Bitcoin de estos 3 últimos meses. Voy a compartirles pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Voy a ir acá y van a ver cómo este patrón, voy a hacer 2 patrones. Voy a hacer el de, vamos a ver, estoy en un mes. Vamos a mover esto para acá. Vamos a ver primero el de soporte y resistencias. Aquí lo van a ver ustedes, creo que sí, vamos a ver. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosita. Bien. Voy a poner el de 3 meses primero y luego en el de 3 meses podemos ver, por ejemplo, podemos analizar mejor un área de soporte y resistencia. Si es, vaya, perfecto, aquí lo vamos a ver. Zona de soporte y resistencia. Y aquí se los voy a marcar. Miren qué bonito. Aquí están las herramientas para que usted vea. Aquí tenemos una zona de resistencia aquí arriba. Miren, aquí se ve. Estas son varias semanas en las que el precio tuvo estos máximos. Aquí voy a dejar esto puesto. Y aquí tuvo estos mínimos. Aquí la podemos ver. Aquí se estableció una zona de soporte y de resistencia. Ya, vamos a ver. Que se da más o menos de esta forma. Déjenme ver un momento. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar el volumen un momento a todos. Están cantando. Voy a dejar de compartir un momento. Vamos a ver. No está la persona, pero vamos a silenciarlos a todos. Silenciarlos.
Ahí está, perfecto. Vuelvo a la gráfica. Entonces, al volver a la gráfica, ¿qué ocurre? Se genera una zona de soporte y resistencia. Aquí se da otra zona. Voy a mover esto acá. Lo vamos a mover. Y recuerden que las zonas de soporte y resistencia no solo se dan de forma rectangular, pueden darse en diagonales también. Se pueden dar en diagonal y todo indica cuando ha tocado 2 veces el mismo pico. Y aquí lo toca 3 veces. 1, 2 y 3. Aquí 1 y 2. Y luego cambia. O sea, estamos en esa zona en este momento. Las zonas de soporte y resistencia se ven de esta manera. Pero si yo me voy a la gráfica de un mes, vamos a ir a la gráfica de un mes, aquí van a ver algo bien bonito, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar ambas. Y veamos ahora algo bien bonito acá en esta gráfica del mes. En esta gráfica del mes vamos a ver un claro gráfico de hombro, cabeza a hombro. Y se dio súper bien. Miren, miren acá. Y van a ver cómo la teoría funciona. Miren, aquí tenemos el primer hombro. Vamos a marcar aquí el primer hombro. Marcamos el primer hombro ahí. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo más fácil. Nos vamos a apoyar con las herramientas de Zoom. Lo voy a poner en rojo. Vamos a ver. Miren acá. Acá. Vamos a hacerlo un poco más grueso. Vamos a hacerlo acá. Acá tenemos un hombro. Esto cae. Sube hasta acá. Luego cae de nuevo y luego sube. No, lo vamos a hacer mejor con lo otro. Esto es un poco complicado. Vamos a borrar aquí. Borrar todos los dibujos. Vamos a hacerlo aquí. Hacerlo acá. Acá. Lo que pasa es que no sé por qué no es tan gruesa la línea. Llega acá. Voy a sacarlo un poco. Acá. Tenemos una. Luego baja para acá. Hace un pull down. Luego vuelve a subir. Acá. Aquí pueden ver ustedes que otra vez vuelve a bajar. El precio. Luego vuelve a subir. Y genera exactamente lo que la teoría dice. Si ustedes ven las gráficas de velas japonesas, van desde ese punto en rojo como determinándonos el patrón de tendencia bajista en el mercado. Y entonces lo que genera es una caída hasta acá, miren. Hasta acá, rompiendo exactamente la línea que traía de precio esto. Aquí la rompe, ¿ves? Aquí. Ahí lo ves. Entonces aquí se va hasta abajo el mercado. Y ahí nos comprueba que esa gráfica, vamos a borrar todo esto. Vamos a ir borrando todo esto. Vamos a borrar esto acá. Entonces ahí usted puede ver que la gráfica de precio nos indicó en esos momentos, en el tiempo, que el mercado iba a caer. Esa es una forma de predecir lo que está ocurriendo. Denme un segundito que ahí me están escribiendo. Bien, denme un segundo, no corten. Hay gente que está, dice, bueno, a los que les da error porque tienen que registrarse primero, o sea, tienen que entrar con un perfil. Estas clases se entra con un perfil. No puede entrar usted sin iniciar sesión. Tiene que registrarse. Bien, entonces, entendiendo la primera parte de soporte y de resistencia, voy a bajarle volumen al teléfono porque esta clase es totalmente en vivo para aquellos incrédulos. Entonces, la parte de soporte y resistencia es el primer análisis que yo hago. Hay soporte, hay resistencia. Bueno, miren, aquí en la del mes, en la parte final, pareciera estarse mostrando, miren acá, una tendencia a una zona de resistencia en los $26,000 y luego aquí abajo en los 26,100. Estamos hablando de la última semana. Aquí pareciera que va a generarse otra zona de soporte y resistencia. Aquí se ve. Aquí pareciera que esto va a ocurrir. O sea, si vemos que hay otra gráfica de precios que toca acá, el mercado se eleva y vuelve a tocar acá, nos va a ir generando
esa zona de soporte y resistencia. Pero como ustedes pueden ver, esa es la manera en la que debemos ir analizando el mercado. Y dentro de este soporte y resistencia, obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el análisis de las velas japonesas, cómo se están comportando. ¿Ve? Bien, aquí podemos ver otros gráficos y vamos a cerrar un momento esto. La idea es hacerlo un poco de forma práctica para cuando usted vaya a poner una operación. Pero lo primero que usted debe comprender es que debe analizar si hay una zona de soporte y resistencia. O por ejemplo, como acá, aquí lo ve, hombro, cabeza y hombro. De nuevo, vamos a quitar esta de acá. ¿Qué pasó cuando llegó al segundo hombro? Hubo una caída en el mercado, ¿eh? Una tendencia a la baja aquí. Y se fue para abajo el mercado. De ahí rectifica acá, en una zona como de acumulación, hay un pull, hay un impulso, ¿sí? Luego entra en una zona dinámica de estabilidad, genera otro impulso el mercado, genera aquí una zona de acumulación otra vez, un pull down, y así el mercado fue aumentando poco a poco en este último mes. Estamos hablando de un mes, esto ha ocurrido en días, que ha estado bajando, subiendo, bajando y subiendo. Aquí ustedes pueden ver los precios, ve aquí, su pico fue de 26.069, 26.062. Entonces ha estado oscilando. Bien, entonces voy a dejar de compartir, vamos a dejar de compartir. Entonces miren esto qué interesante es. Usted ve el gráfico y ve la zona de resistencia y la zona de soporte. Dentro del gráfico ve cómo se van llevando a cabo el desarrollo del patrón de vela. Si son un claro ejemplo alcista o bajista. Luego debemos preguntarnos, en esta zona en la que yo voy a operar, ¿hay algún gráfico que me esté indicando que el mercado va a la baja o a la alza? ¿Qué es lo que tengo que ver? Bueno, lo que tengo que ver es si hay un gráfico de hombro, cabeza a hombro. Si esto ocurre, ¿sí? Y esto está tocando la zona de soporte y al mismo tiempo las velas japonesas me están diciendo que el mercado va a la baja, esto indicará que el mercado indiscutiblemente va a ir a la baja. Los gráficos de precio, que son hombro, cabeza, hombro, son gráficos de reversión a la baja. Escuche bien, el gráfico hombro, cabeza, hombro es un gráfico de reversión a la baja. ¿Por qué? Porque hay un impulso, un pull down, un impulso más alto, un pull down, otro, pareciera que el mercado va a levantar otra vez otro impulso, pero luego falla y el mercado cae. También está luego el gráfico de precios llamado doble techo, ¿sí? El doble techo. El doble techo es un poquito más usual que el hombro, cabeza, hombro, pero el hombro, cabeza, hombro se da, como usted lo acaba de ver en el gráfico de un mes que tenemos ahí. Pero el doble piso quiere decir que la línea de soporte se toca dos veces de esta manera. Hay un impulso, un pull down, un impulso, un pull down, y entonces, ¿qué nos dice el mercado? Cuando esto ocurre y el patrón de velas que estamos viendo indica que las velas están en negativo o en rojo o hay una secuencia de rojos, lo que nos está diciendo la predictibilidad del mercado, lo que vamos a predecir es que nos está indicando claramente una tendencia del mercado a la baja. ¿Por qué? Porque el doble techo es un gráfico de precios de reversión a la baja. Igual que hombro, cabeza, hombro, es un gráfico de reversión a la baja. El doble techo es un gráfico de reversión a la baja. Aunque pareciera que el mercado toma impulso, realmente es todo lo contrario, se está revirtiendo a la baja. ¿Qué pasa cuando el gráfico es invertido y es un doble piso? ¿Sí? Más bien hay un pull down, hay un impulso, un pull down, un impulso y un pull down. ¿Qué pasa ahí? Pasa todo lo contrario. Es un gráfico de precios de reversión a la alza. Pero ¿qué debo analizar? Analizo mi soporte y resistencia y mi secuencia de gráfica de velas. Entonces ya ahí usted tiene tres gráficos, ¿sí? Tres gráficos y ya analizó soporte y resistencia. Pero hay otro gráfico más y es los gráficos de triángulo.
Los gráficos de triángulo, pero antes del triángulo vamos a hablar mejor de la cuña. Están los gráficos de cuña. Y aunque a las cuñas se le llaman triángulos sintéticos, a mí me gusta separar. Las cuñas tienen una forma de triángulo, pero tienen dos diagonales. El triángulo puro es una línea recta y una línea diagonal. Y puede ser a la inversa también, la línea recta arriba y la diagonal hacia abajo. Vamos a hablar primero de las cuñas. La cuña, ¿sí?, tiene una cosa interesante. Y escuche bien lo que le voy a decir. La gráfica de hombro, cabeza a hombro, es de reversión a la baja. La de doble techo es de reversión a la baja. La de doble piso es de reversión a la alza. Ahora, escuche bien, la de cuña es de reversión. ¿Pero a qué? Puede ser a ambas. Puede ser o a la alza o a la baja. ¿Qué es lo que debo analizar? Debo analizar mi soporte, mi resistencia y mi gráfico de velas y ver cómo los impulsos y pullback tienen velocidad para ver si hay una aceleración o desaceleración del precio. Ahora, fíjese bien, ¿cuál es la diferencia con los triángulos? Los triángulos nos están diciendo que pasan dos cosas. O el triángulo es el más confuso de todos, porque el triángulo puede ser un gráfico de continuidad. Si está a la alza, puede continuar a la alza, o puede ser de reversión. Y puede ser de aceleración o desaceleración. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Primero, cuando yo veo el gráfico, lo primero es que veo si hay zonas de soporte y resistencia para entender mejor el precio. Si hay zonas de soporte y resistencia, ver dónde cerró, dónde abre el precio, dónde cierra el precio, dónde está su soporte, dónde está su resistencia. Luego, ¿qué voy a aplicar? Voy a analizar cómo ha sido la conducta de los patrones de velas japonesas, obviamente. Luego veo qué gráficos están dentro de mi zona de soporte. En esta zona de soporte me debo preguntar, ¿hay un hombro, cabeza a hombro? ¿Hay un doble techo? ¿Hay un doble piso? ¿Hay una cuña? ¿O hay triángulos? Si hay triángulos, usted debe parar. ¿Por qué? Porque los triángulos son los más confusos, por una razón simple. Son patrones de gráficos que pueden ser de continuidad. Si es a la alta y está a la alza el mercado, puede ser un patrón de continuidad a la alza o puede ser un patrón de reversión a la baja. ¿Qué debemos hacer ahí? Tener un análisis ya más técnico cuando hay el qué? Triángulo. Cuando hay cuñas, sabemos que es de reversión, pero es de reversión a la alza o a la baja, depende del comportamiento del mercado ahí. Este video usted lo va a poder repetir, ver y ver porque se está grabando y entonces usted va a poder ir y entender y va a poder revisar las clases que ya vimos. Ok, perfecto. Entonces ahí tenemos soporte y resistencia y los 5 gráficos de precio, que serían hombro, cabeza, hombro, doble techo, doble piso, cuñas y triángulos. Sander, pero hay más, hay muchos más, hay banderines, hay una infinidad. Pero estos que le estoy dando yo son los que los traders profesionales utilizan para su análisis porque sirven mucho mejor y simplifican el trabajo de un profesional para hacer las operaciones. Ahora, ¿cuál es la tercera fase? La primera fase es soporte y resistencia y velas japonesas dentro de ese soporte y resistencia. Segundo, 5 gráficos de precio. Hombro, cabeza, hombro, doble techo, doble piso, cuñas y triángulos. Tercera fase, indicadores. Y ahora sí, me voy a ir otra vez a compartir pantalla y vamos a ver cómo se comportan los indicadores. Bien. Ok, en su gráfica que tiene acá, usted puede ver en el tablero o dashboard o hashboard, le diríamos, usted tiene acá indicadores, en esta parte de acá. Perdón, acá. Acá, technical indicator. Entonces yo aquí puedo poner el nombre.
El primero que vamos a analizar de todos es el RCI, que significa en inglés Relative Strength Index o índice de fuerza relativa. Lo pongo y ese es el que escojo, cierro. ¿Qué me dice el RCI o índice de fuerza relativa? Si usted se da cuenta, está en los parámetros del 70% de la venta y el 30% de la venta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, y esto no falla, véanlo ahí, y la regla es esta, si ustedes vieron en clases anteriores, cuando el índice de fuerza relativa, estamos viendo un índice de fuerza relativa de un mes, toca el 70%, que es esta línea que usted ve acá, ¿sí? 70.20 dice ahí, porque mi dedito no es exacto. Lo que nos está diciendo es que el activo está sobre ¿qué? Sobrecomprado. Está sobrecomprado. Entonces, ¿qué indicador nos da eso? Nos da el indicador que la gente va a comenzar a vender y el mercado va a tender a ir a la baja. Miren aquí, se fue a la baja. ¿Qué indicó ahí? Hubo algún fenómeno en el mercado que hizo que la gente volviera a comprar. Llegó hasta este punto, hasta 73.32, se sobrecompró otra vez y vuelve a la baja. ¿Sí? Llega hasta ahí y vuelve a bajar. Llega hasta ahí y vuelve a bajar. Cae, llega hasta como cerca de un 55, sube otra vez al 73, vuelve a caer. ¿Qué quiere decir? Miren todo esto, que este que está acá, 32.32, estaba en 26.001. Era un buen momento de compra. Ese era el momento donde había que hacer una operación de entrada. Aquí era una operación de salida, donde yo vendo mi Bitcoin y lo paso a USDT. ¿Por qué? Porque me está diciendo que va a haber esta caída. Y aquí es un buen momento de entrada. Acá, para comprar. Aquí se comenzó a elevar, llegó a 43 y ha bajado hasta este momento a 40. Es decir, que si yo compré en 26, ha aumentado en un 10% en el gráfico del RSI. Esto, imagínense qué lindo es esto. El gráfico de soporte y resistencia me está dando una indicación y las velas japonesas dentro de ese gráfico. Segundo, cuando yo analizo qué tipo de gráfico de precio hay, me da otro indicador si el mercado va a ir a la alza, a la baja, si está en reversión, está en continuidad. Pero el RSI, este indicador es uno de mis favoritos. Este es uno de mis dos favoritos, quizás el principal es este. Me indica cuándo hago una operación y cuándo me salgo. Aquí hago operaciones de salida, de venta, y aquí operaciones de compra, aquí abajo. ¿sí? Aquí cuando llegó como a 32 y pico, 32 y pico llegó. Y aumentó acá a 40 y ha vuelto a caer acá a 34. Esto es lo que nos está indicando la gráfica de este mes. Bien, pero hay otro indicador. Vamos a quitar este indicador. Aquí usted lo puede borrar. Vamos a borrarlo de acá. Nos dice que lo podemos borrar acá. Removemos ese indicador y vamos a ir al segundo indicador. Vamos a buscar un indicador de media aritmética. Vamos a buscar una MA. El Moving Average. Vamos a ver. Vamos a ver, no la vamos a usar cruzada, solo un Moving Average. ¿Qué nos está diciendo esto? Esta es una cosa bien bonita y bien sencillísima. Yo la uso poco porque ya uso otros parámetros, pero me gusta enseñarla. Y esta es lo que se conoce como la media aritmética, ¿sí? O una media simple. ¿Qué nos está diciendo esto? Esta media simple regularmente se utiliza para ver el precio de cierre de los últimos 20 días. De los últimos 20 días. ¿sí? Entonces, ¿qué hace usted? Saca el promedio del cierre del precio de esos 20 días y lo divide entre 20. Entonces, ese es el precio que más lógicamente va a seguir el siguiente día. Entonces, usted saca el precio promedio de los 20, divide la suma de los cierres de precio entre 20 y esa es la operación que usted debe poner para el día siguiente. Ahora, yo no uso eso así. Lo veo para que lo entienda y usted pueda ver. Por eso, mire aquí atrás, usted ve ahí todas las líneas de indicadores. Por eso yo tengo esto como referencia.
Yo casi no uso la media aritmética o la media simple. El RSI me es mucho más efectivo. Pero esto es bueno que usted lo entienda porque usted, si tiene una media móvil o media aritmética simple de 20 días, lo divide entre ese tiempo, entre 20 días. Los cierres de 20 días del precio entre 20. Si lo ponen 30, 30, si en 14, 14. Y ahí le va a ir dando ese indicador. Yo los dejo tal cual los traen los exchanges, porque la gente que ya puso estos parámetros es mucho más inteligente que nosotros. Eso debemos entenderlo. Luego podemos poner, vamos a borrar esta clase no es tan larga. De hecho, es una clase de repaso, pero ya aplicada. Entonces, ahora vamos a ver el indicador vamos a ver un EMA. O sea, vamos a ver una media móvil exponencial. También está la ponderada, esa sí yo no la uso. Uso la media móvil exponencial y ya se la voy a explicar. La EMA. Vamos a ver una EMA. Moving Average Exponential. La borramos acá. Esta, lo que nos está diciendo es, ¿para qué me sirve más esta que la otra? Esta me serviría más, vamos a ver, si fueran precios más actuales de un día. Vamos a ver. Para esto me sirve más. ¿Cuál es la diferencia entre la media móvil simple, que son para periodos más largos, y la media móvil exponencial me sirve para precios o la acción del precio más corto? Más corto. Y usted aquí puede ver, mire cuál es el comportamiento de la EMA, de la media móvil exponencial. Aquí nos da una caída. Aquí fue la caída. En este día aquí ha habido una caída. Y aquí se quiso generar una zona de soporte que se rompió y vuelve a caer el mercado. ¿Sí? Pero aquí nos está dando ese indicador. Nos está dando ese indicador. A la hora de aplicar, ¿por qué yo no le estoy dando los datos de en qué periodo lo vamos a hacer y eso? Porque eso lo vamos a analizar en el momento de hacer la operación. Primero quiero que entienda la función de esta línea llamada media móvil exponencial. La media móvil simple o aritmética es bien sencillita. La divide o sea, el cierre de precio de cada día, si son 20 días, lo divide entre 20, entre el factor de días. Bien, ahora vamos a una que a mí me gusta y esta les va a encantar. Voy a borrar esta. Vamos a borrar este indicador. Yo podría tener de hecho yo uso los indicadores juntos abajo, pero para no confundirlos, para que usted no se me confunda, voy a ir usando uno por uno. Vamos a ver, vamos a usar vamos a irnos entonces a buscar, esta me encanta, es la MAC, la AMCD, que sería esta. Y se le explico acá por qué me gusta. Mire qué bonito es esto. Ok, esta es lo que se conoce como la media móvil de convergencia y divergencia. Ok, se usan regularmente dos medias móviles, una de 50 días y una de 200 días, ¿verdad? Una de 50 días y una de 200 días. ¿Qué pasa cuando la de 50, vamos a ver, digamos que la de 50 es esta que está acá, ¿sí? La doradita. Cuando la dorada cruza, ¿sí? No, al revés, perdón, es al revés. Cuando la azul cruza hacia arriba de la dorada, el mercado va a ir a la alza. Cuando la azul cruce la dorada hacia abajo, el mercado irá hacia la baja. Es decir, cuando la media móvil de 50 cruza la de 200 hacia abajo, el mercado irá a la baja. Cuando la media móvil de 50 cruza la media móvil de 200 hacia arriba, el mercado irá hacia arriba. ¿Cómo lo sabemos? Por esto que se llama histograma. El histograma nos va demostrando acá cómo se va llenando el volumen de la compra del activo. Y aquí sube el mercado, aquí subió, si se da cuenta hay una separación cuando cruza la media móvil de 50, la de 200, aumenta el volumen del mercado y hay un incremento. Cuando pasa por debajo, el histograma cae hacia abajo. Cuando vuelve a cruzar hacia arriba, aquí mire qué ocurre, vuelve a subir. Cuando vuelve a bajar y cruza hacia abajo, el mercado va cayendo.
Y así entendemos el moving average, conversion divergence. Entonces, mire esto, si yo pongo este indicador y pongo, por ejemplo, el RSI también aquí abajo, va a ocurrir algo bien interesante. Tengo dos parámetros más, aparte de mi zona de soporte y resistencia, aparte de cómo analizo las gráficas de vela, aparte de ver si hay algún gráfico de precios que sea un triángulo, una cuña, si hay un doble techo, un doble piso o un hombro cabeza a hombro, ya tengo otro parámetro. Pero ahora viene, bueno, hemos analizado la media aritmética o media simple, la media móvil exponencial, el RSI, y voy en ese orden, RSI, media móvil simple, media móvil exponencial y la media móvil de convergencia y divergencia. Ahora, ¿para qué me va a servir el último indicador que yo utilizo, que serían la banda Bollinger? La banda Bollinger, y aquí lo vamos a ver, perdonen, aquí vamos a ver la banda Bollinger, voy a poner aquí Bollinger Bands, aquí las pongo. Lo que me está diciendo la banda Bollinger es la volatilidad que está teniendo el mercado en esa gráfica. Aquí vemos nosotros la línea de precios, aquí va, cómo se va moviendo, y vemos entonces las líneas de volatilidad. Si son, aquí la volatilidad bajó. Si se separan mucho, es porque va a haber mucha volatilidad. Y aquí la vimos, ¿ve? Subió, cayó, y aquí volvió a subir. Aquí la volatilidad se cerró un poco. Aquí aumentó la volatilidad porque el mercado se fue a la alza. Aquí bien, y se separan, ¿ves? Aquí se estrechan por una razón simple. Se estrechan porque el mercado no está volátil. Es decir, que acá más bien lo que vemos es que la generación de una zona de soporte y resistencia, en este cuadro que usted ve acá. Entonces miren qué interesantes, amigos, voy a dejar de compartir. Estamos en los últimos minutos. Para entender y poder operar, tenemos 11 elementos divididos en 3. Zona de soporte y resistencia con el análisis de vela japonesa. Fase 1. Fase 2, gráficos de precio, que son 5. Hombro, cabeza, hombro, doble techo, doble piso, cuña y triángulo. Y luego tenemos la tercera fase, que son los indicadores. Y los indicadores también son 5 los que vamos a utilizar. Media móvil simple o aritmética, media móvil exponencial, el RSI, la media móvil de convergencia y divergencia y la banda Bollinger. ¿Por qué? Porque todas esas cosas, esos 11 elementos, nos están diciendo qué hacer. ¿Qué hacer? Zona de soporte y resistencia con sus velas, ¿sí? Gráficos de precio con sus 5 tipos de gráficos que podemos analizar y los indicadores RSI, media móvil simple, media móvil exponencial, media móvil de convergencia y divergencia y banda Bollinger. Y de esto se trata. Así que amigos, bienvenidos a los análisis técnicos. Las 3 próximas clases son en demo y vamos a tener más clases para ya operar con cuentas reales y comenzar a ganar. Que Dios me los bendiga, espero hayan entendido. Lo vamos a publicar ya en unas horas este video para que lo repitan. Me despido de Nancy, de José Bautista, de Isabel, de Víctor, de Mario y de todos los demás que están en esta sala. Que Dios me los bendiga. Un abrazo.